que tenga ganas de presentarse. ¿Son de hablar mucho o más o menos? ¿Más o menos? Yo soy de hablar mucho, que lo mío es terrible, pero bueno, necesito un poquito de retroalimentación, si no me voy a terminar, no me va a alcanzar el vasito de agua. Uno más y empezamos con la clase. Y va a estar muy buena porque ustedes me dijo Analía, son espectaculares. Hola, más. ¿Qué tal? A ver, ¿quién se me animó? Que no la vi. Hola, Verónica. Hola. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Y yo estoy trabajando, no queda otra. Sigo siendo pobre, chicas. Así que me tocó venir a laburar. Soy Verónica, tengo casi 50 años y soy licenciada en enfermería. Y bueno, quise hacer el tramo pedagógico porque siempre mi sueño fue formar enfermeros, locos como yo, y por ende de transmitirle la vocación que yo tengo por mi profesión, que es muchísima. Amo lo que hago y bueno, a futuro quería que los enfermeros sientan lo que yo siento. No sé si lo van a sentir, pero no importa, se lo voy a transmitir igual. ¿Cuándo decidiste ser enfermera? ¿A qué edad? Fue una situación muy... Nunca lo conté esto en la facu. Va a ser la primera vez. Se van a enterar de algo más en nuestro UPD, chicos. Es nuestro UPD último primer día nuestro. Así que feliz. Tenía 17 años, yo tenía 16 cuando fui mamá de mi hija la mayor, que hoy tiene 33 años, y necesitaba darle de comer y ayudar a mi mamá, porque más allá de que mi hija era una empleada, me apoyó siempre, pero bueno, había que ayudarla. Así que fui a anotarme a la Cruz Roja para hacer el curso de técnica en electros y no había cupo. Y me ofrecieron ser auxiliar de enfermería. Así empezó mi carrera en la enfermería. Mirá. Así que con 17 años yo trabajaba en la clínica Modelo de Quilmes, fue mi primer trabajo como enfermera y no paré nunca más. Mirá. Hoy con casi 50 soy licenciada, mi hija ya tiene 33 años y tengo muchos otros más hijos, obviamente, ¿no? Ya soy abuela, o sea, esta profesión me dio mucho. ¡Ay, mucho, qué lindo! Mucho, mucho ¡Qué lindo escuchar algo así! Bueno, viste que cuando uno trabaja de lo que ama, es como que no trabaja, ¿viste? Así que eso que decir, soy pobre, sigo trabajando, olvídate, sacalo eso de ahí, que eso tiene connotación negativa. Hay que sacar eso que tiene connotación. Hablo nada más. Yo hablo hacer esos chistes malos. Tiene connotación negativa, sacalo, porque lo que acabas de decir es muchísimo mejor. Es verdad, no soy pobre, soy súper rica. Somos abundantes, dice, ¿no? Por el hecho de tener vida, somos abundantes. ¿Alguna otra? Me encanta, Verónica, me encantó tu presentación, así que desde ya, me encantó. ¿Algún otro u otra que se quiera animar? Saco el micrófono, Dale. Porque si no sigo. Vamos, después me presento yo. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Soy Julián. Sí, hablamos siempre los mismos, digamos. Hablamos mucho y siempre un montón los mismos. Nada, acá ejerciendo vocación. Yo soy abogado y más allá de la profesión que tuvo su camino errante en cuanto al estudio, yo de muy chico, mi vieja docente, de muy chico viví el tema de la didáctica y el transmitir y demás. Y bueno, me faltaba algo, siendo abogado me faltaba algo y bueno, lo vine a buscar acá. Y bueno, muy convencido con el hecho de transmitir y esa vocación que veo hoy ya a la distancia, veo que siempre de chico, con un hermano, con un compañero, hoy con mis hijos, o sea, cómo juntan las hormiguitas y me veo explicándoles a mis nenes cual si fuera una clase. Entonces, bueno, vine a cumplir vocación, ya cumplí con el título de lo que trabajo y ahora cumpliendo vocación. ¿Y ya ejercés docencia o no? En la UBA, de honores, y toda la cuestión, sí, después, bueno, no, en escuela, no. Veré cuándo también. Va a ser muy interesante, va a ser muy interesante porque ahora estamos en un periodo distinto al que de repente nosotros
estudiamos. Sí. Bueno, yo tengo 45 años, les cuento, tengo 45 años y empecé en la docencia en el nivel secundario a los 40. Yo soy contadora pública, les voy a contar bien en detalle. Ahora un poquito le doy nada más una introducción, un poquitito. Soy contadora pública y como bien decía, ¿es Clián o Julián? Porque Ay, no sé, Gmail, qué es lo que hizo con mi nombre. Julián Julián, Merolia, claro, no porque yo te sé qué es escuché lo que Julián, pero ahí está pasó ahí. escrito Clián, ¿viste? Sí, Entonces sí, digo, sí. bueno. No, Kilian, no, nada que ver. Bueno, como bien dijo Julián, faltaba algo en mí. Yo la docencia la tuve siempre, siempre. Yo recuerdo enseñarles a mis compañeros de primaria, de secundaria, siempre. Pero nunca me dediqué y cuando llegué, yo tengo una bastante experiencia en muchos lados y llegué a un momento y dije, ¿qué hago con todo esto? ¿No? Es como que me faltaba algo, como bien dice Julián, ¿qué hago con todo esto? No me puedo ir de este mundo llevándome toda esta información. Lo tengo que transmitir, lo tengo que dar, lo tengo que, bueno. Y bueno, empecé con la docencia que me incentivó mucho una ex compañera de la facultad para que lo hiciera. Me dijo, Romina, necesitamos docentes con corazón, tenés que hacer el tramo, tenés que enseñar. Y bueno, empecé sin el tramo, como muchos, en escuelas privadas, en el nivel secundario. Primero empecé en el terciario, que ahí es donde me encuentro con esta ex compañera de la facultad. Muchos años fui profe de terciario y después empecé con el secundario porque yo considero que desde mi punto de vista, y esto es personal, la semilla está ahí. Si nosotros podemos sembrar en el secundario y lograr un montón de emprendedores, nuestra Argentina va a salir adelante, ¿no? Porque de pequeñas empresas es donde nos vamos a hacer grandes. Porque las grandes empresas generalmente son monopólicas, y se los digo con conocimiento de causa y por haber trabajado con muchas empresas y en muchas empresas grandes. Entonces, bueno, me dediqué a la parte secundaria y en el trayecto de mi trabajo como docente, sigo con mi empresa, ahora me voy a presentar como corresponde, me di cuenta que me faltaban herramientas y ahí es donde, a pesar de que no me lo pedían, porque estaba trabajando en dos instituciones privadas, decidí hacer el tramo pedagógico como ustedes, lo hice en la UTN como ustedes, me recibí el año pasado en la virtualidad como les va a pasar a ustedes, y por haber transitado por la universidad y creo que haber dejado algo, este año me convocan junto con Analía para poder ser las nuevas profesoras de observación y práctica y Analía de planeamiento. Así que estamos encantadas de hacer esto. Miren, cuando uno está motivado por lo que hace, es maravilloso, pero cuando uno motiva a otros, es muchísimo más. Así que bueno, particularmente estoy encantada de poder hacer lo que hago y en eso coincido con Verónica, cuando uno ama lo que hace, ¿no? ¿Algún otro que se quiera de presentar? Que tenga ánimo y ganas. Chan. Alguno está escribiendo, otro está no sé en dónde. No. Lo dejamos acá. Vamos a hacer así. Como que la profesora dice, pasamos de largo, damos vuelta a la hoja, segunda hoja. Bueno, vamos al tema de hoy. Vamos al tema de hoy y va a haber un poquito de todo, ¿no? En el tema de hoy yo acostumbro a hacer una introducción con una presentación, después les voy a leer unas palabras mías, es una especie de narrativa que hice en el tramo, para que me conozcan un poquito más. Soy así como soy, no tengo vueltas ni grises, ni blancos ni negros, soy así. Yo soy así como ustedes me ven y en los 5 encuentros voy a estar de la misma manera. Siempre con muchas ganas de estar y de poder dejarles algo, ¿no? Que ustedes puedan después capitalizar y poder aplicar en sus prácticas docentes. Y hablando de práctica docente, hoy vamos a ver práctica docente. Prácticas reflexivas. Tienen que estar viendo la presentación en este momento. Esperen que se cargue. Vamos a ir controlando el tiempo para poder cumplir con todos. Bien, yo empiezo, a mí me identifica esta frase. Yo cuando hice el tramo pedagógico, que leí mucho a Freire, mucho, esta frase para mí es muy importante. Aparte que el dibujo se parece mucho a mi niño, que tiene más o menos la edad que tiene ese nene que está dibujando ahí, que está transformando el mundo. No somos seres de adaptación. Esperen que hay alguien que se está sumando y lo vamos a aceptar. Acá estamos. Ahí está, bueno.
Bien, no somos seres de adaptación, somos seres de transformación y estoy totalmente convencida de que esto es así. Y por eso en todos mis encuentros abro siempre con esta frase y con este dibujo en particular, porque para mí es muy significativo este dibujo. Fíjense que no hay nada y de repente atrás de eso hay un niño que está transformando todo. Y eso es lo que nosotros logramos ser en nuestras aulas. Somos gente que nos transformamos y transformamos. La educación es muy importante para todos y para todas en todas las edades. Y en los docentes tenemos algo muy importante. Ya nos presentamos. Esta es una foto, les voy a contar, esta soy yo en mi oficina. Minutos después de haberme recibido el tramo pedagógico. Yo cerré la videollamada, me recibí con Lidia, la profesora de ustedes de metodología, y me saqué una foto, porque para mí fue muy importante, porque después de haber hecho casi todo el tramo pedagógico en forma presencial, recibirme en forma virtual, realmente fue todo un desafío para todos, y lograrlo fue algo muy importante, por eso que siempre cuando me presento utilizo esta foto, porque para mí es muy significativa. Y ahora les voy a contar un poquito de mí. Como recién dijo Julián, era abogado y después algo le faltaba. Bueno, a mí me pasó algo parecido. Soy Romina Epifanio, me defino como mamá, por sobre todas las cosas, soy mamá de Pablo, empresaria, docente y orgullosamente argentina. Mi empresa se llama raeconsultores.com, donde te guío en el desarrollo de tus dones y talentos, conocidos y desconocidos. Trabajo con profesionales y especialistas que nos apasionan acompañar y asesorar a emprendedores, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de tus proyectos, potenciando tus habilidades personales para transformarlas en hábitos de negocio. Y ustedes me dicen, pero profe, estamos en práctica docente, digamos, a ver, en el tramo pedagógico, no queremos saber todo esto. Sin embargo, para mí es muy importante presentarme de esta manera, porque yo no era docente, tal vez sí de corazón, porque yo creo que eso, yo nací siendo docente, pero sentía que algo me faltaba, ¿no? Con todo esto que había aprendido a lo largo de toda mi carrera tenía que hacer y tenía que dejarlo en otros, no me lo podía quedar, como les dije recién. Y empecé a sembrar conocimiento y cosechar aprendizaje. Soy contadora pública, tengo posgrados en marketing, en administración del negocio, gerenciamiento bancario. Mi último trabajo en relación de dependencia antes de ser docente, ¿no? Porque después volví al trabajo en relación de dependencia, fue como gerente en un banco donde trabajé muchos años y aprendí muchísimo. Y tengo algunos otros posgrados más por ahí, egresada de la UTN en formación docente. Y la verdad que en el lugar donde yo me encuentro feliz es en el aula. Porque después de muchos años de haber trabajado, trabajo de los 19, me independicé hace 10 años, tengo mi empresa, sigo trabajando en ella muchísimo. Tengo gente que trabaja también conmigo, que me ayuda también a yo poder ser feliz dentro de un aula. Y es ahí donde me siento como que es mi misión, ¿no? Es decir, el hecho de guiar a las personas, a los alumnos en este caso. Me gusta mucho trabajar con el nivel secundario, he trabajado mucho con el nivel terciario, que también es muy interesante y es totalmente distinto. Pero el nivel secundario para mí, ahí es donde está el semillero, ahí es donde nosotros como docentes debiéramos dejar nuestra huella, ¿no? Más allá de, como recién Verónica hablaba de que ella quería transmitirle lo que sentía por la profesión de enfermería a sus colegas o futuros colegas, que también es válido y es muy importante. En el secundario es el semillero. Si nosotros logramos empresas en el secundario, nuestra Argentina tendría que salir adelante. Y que esas semillas se queden, ¿no? Que es lo más importante. Junto con Analía, la profe Analía, y con Lidia formamos una comunidad de práctica. Nosotros ahora en este momento también estamos teniendo una comunidad de práctica, lo vamos a ver hoy. Nuestra comunidad de práctica se llama Nuestros Saberes, porque nuestros saberes son dos palabras que la profesora Lidia dice muy a menudo, muy seguido. Entonces, cuando se pensó en el nombre de nuestra comunidad de práctica, que conformamos las tres, pensamos en Nuestros Saberes. Y tengo el honor de trabajar con ellas dos, que realmente son, además de ser excelentes profesionales en distintas ramas, distintas disciplinas, son excelentes personas. Y para tranquilidad de ustedes, y esto se lo decimos desde corazón, no importa si hay una de nosotras que no está, siempre va a estar la otra para poder cubrirla. Es decir, ustedes van a tener garantizado los 5 encuentros
de acá hasta que se reciban en el tramo pedagógico, porque supongamos, porque no estamos exentos de que nos pase lo del COVID y demás, una de nosotras siempre va a estar para poder cumplir con ustedes y ustedes puedan tener el encuentro con lo que estaba programado para ese encuentro. ¿Qué nos destaca? Nos destaca que trabajamos con comunicación, con experiencia significativa, con memoria pedagógica. Para nosotros es muy importante el diálogo, nuestras experiencias y las experiencias de ustedes para compartir. Trabajamos en forma colaborativa, no en equipo, sino colaborativa, es decir, todas. Trabajamos todas con todos nuestros saberes integrados. Y estamos muy contentas de poder hoy estar acá frente a ustedes y poder darles un poquito de nosotras y que el conocimiento que nosotros tenemos a ustedes les sirva para poder aplicarlos. Y mis palabras que quería compartir con ustedes para que sepan un poquito cómo soy en el aula y me conozcan un poquito más. Ya me van a conocer en los 5 encuentros, pero para que sepan ustedes cuál es mi pensamiento con respecto a los alumnos, y voy enfocada al nivel secundario, que es el que yo me estoy dedicando prácticamente en un 100% en la actualidad, ¿no? Más allá de mi trabajo profesional. Mi postura ético-política frente al aula y en la institución educativa no pasa desapercibida, frente a los alumnos y alumnas y en la escuela. Es una presencia política en sí misma, porque enseñar es una forma de intervención en el mundo y la educación no está alejada. Porque va más allá del conocimiento de los contenidos y de las cualidades personales que nosotros tengamos. Y si la ética tiene que ver con la disciplina científica que estudia la moral, y a su vez la moral tiene que ver con aquellas conductas que están dadas a partir de valores socialmente construidos, como profesora mi objetivo es que los alumnos y alumnas se construyan como ciudadanos con conocimiento, pensamiento propio, crítico, inclusivo, constructivo e inclusivo. Y esto para mí es muy importante, que los alumnos ya en la adolescencia tengan conocimiento y pensamiento propio, crítico, constructivo e inclusivo. Por ello expreso mi capacidad de analizar, de comparar, de evaluar, de decidir, de optar y de hacer justicia ante una falta de verdad. Soy una profesora en contra de cualquier forma de discriminación, en contra de la dominación económica de los individuos o clases sociales, en contra del desánimo que nos consume e inmoviliza. Soy una profesora que anima a pesar de la diferencia. Esta es una narrativa que yo escribí en el tramo pedagógico, en el trayecto del tramo pedagógico, que para mí fue muy importante. Cuando la terminé de escribir dije, yo esto lo tengo que dar a conocer. Y cuando me convocaron en el tramo pedagógico dije, cuando me presente, les voy a dar a mis colegas, les voy a leer esta narrativa que para mí es muy íntima, habla mucho de mí en el aula, y les agradezco que me hayan permitido estos minutos para poder compartirla con ustedes. Esa soy yo. Y ahora, entrando en nuestro tema del día de hoy, voy mirando la hora para que podamos cumplir todos nuestros objetivos en el día de hoy. Les pregunto, ¿qué entienden por práctica reflexiva? ¿Qué se les ocurre que puede llegar a ser la práctica reflexiva? Y es una práctica que se construye, se piensa, se repiensa, se deconstruye, es junto a otros, a través de lazos, se realiza una autoevaluación personal y también en grupo. Lo pienso como desde ese lugar. Bien, bien. ¿Algún otro u otra? ¿Qué quiere? Aplicado más bien a la conciencia, ser consciente de lo que estamos haciendo, un poco lo que decía Malena, ¿no? En pensarlo seriamente, en decir, bueno, encontrarnos con unos y con el otro, potenciando, ya te digo, lo que decía un poco Malena. Bien, vamos por camino. No es un término nuevo, nació en 1900 con un filósofo norteamericano, en donde él considera que el maestro es el que conecta los contenidos de nuestra disciplina, de nuestra materia, con los intereses de los alumnos. Y ahí, teniendo en cuenta esa premisa, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, que es nuestra función
conectar los contenidos que nosotros tenemos con los intereses de nuestros alumnos, es donde tenemos que realizar nuestras prácticas reflexivas en la docencia. Y vamos a ver qué es esta práctica reflexiva. Es la capacidad del sujeto que tiene para reflexionar, que dispara la posibilidad de pensar. Y esto no es voy, doy la clase, funcionó, no funcionó, ¿no? Porque no funcionó la clase, perfecto. Sí funcionó, bárbaro, hurra. No es eso. Es decir, a ver, ¿qué ocurre en la clase que a mí me motoriza, me motiva para yo hacer una reflexión de esa clase, de esa práctica docente y poder mejorar mis futuras prácticas? Por ejemplo, el funcionó o no funcionó. Si funcionó, bueno, bárbaro, ¿qué fue lo que hice? Esto lo puedo hacer en forma individual, como bien dijeron ustedes, lo puedo hacer en forma individual o lo puedo hacer en forma grupal en comunidad de práctica. Por ejemplo, con Lidia y con Analía lo hacemos permanentemente nosotras. En donde funcionó, bueno, bárbaro, ¿por qué funcionó? ¿Qué fue lo que utilicé o qué motivó al grupo que yo estaba trabajando de alumnos de, por ejemplo, sexto año de la secundaria o de ustedes mismos, por ejemplo, para que funcionara lo que yo había pensado como clase? ¿Qué motivó? Bueno, eso es la práctica reflexiva. Es el motor que me permite a mí hacer una reflexión acerca de mi práctica. No funcionó. Bueno, bárbaro, ¿por qué no funcionó? ¿Qué fue lo que hice yo para que no funcionara? O, al revés, ¿qué motivó al grupo de alumnos que me tocaba en ese momento dar la clase para que no funcionara? Entonces, estas prácticas nos permiten rediseñar y, como bien decía una de las compañeras, construir, deconstruir y volver a construir, en realidad, o reconstruir, como dijo nuestra compañera recién, nuestras prácticas y ver qué podemos mejorar para el futuro. Y el proceso de la práctica reflexiva es muy simple, que es lo que les quiero explicar en este momento en este diagrama. Voy a una clase y en la clase ocurre algo que hace que motive mi reflexión para en otras clases no vuelva a suceder o vuelva a suceder o tenerla como ejemplo en clases similares. Es un motor. Y lo importante es que esa reflexión que yo tenga no sea una vez cada tanto. La clase funcionó, entonces no reflexiono nada. No. Lo importante es que esa clase sea el motor que me permita a mí hacer una reflexión, yo le diría de casi todas las clases. Y cuando uno lo empieza a generar en la práctica, lo empieza a desarrollar en la práctica, es muy importante porque cuando lo hacemos en forma individual, crecemos nosotros como docentes. Pero cuando lo hacemos en equipo, con otros docentes, que ya vamos a ver cuáles son los dispositivos, es más enriquecedor, porque mi par se enriquece de mi experiencia y yo me enriquezco de la experiencia de mi par. Y a nosotros nos va a pasar con este grupo 32 y la profe, que estamos conformando esta comunidad de práctica, vamos a contarnos nuestras experiencias y van a ver qué enriquecedor que va a ser el hecho de tener esta retroalimentación que nos va a permitir después en futuras prácticas las realicemos, trabajemos como docentes ahora o no, lo dejemos para más adelante, van a ver cómo nos va a servir para rediseñar nuestras clases o la forma de pensar nuestras clases. Y en este proceso de práctica reflexiva, bueno, esto es un poquito más de lo que dije, no es lo mismo funciona o no funciona, ¿sí? Por eso no es un problema, sino que es una situación que motivó que a mí se me replantearan las otras clases futuras. Y el ejemplo que pongo es el ejemplo de un alumno, les voy a contar, yo venía siendo, hacía muchos años, profesora de terciario, y tengo ganas de empezar en el secundario, se me da esa chispita en el corazón que quiero empezar. Y bueno, consigo en un colegio privado, no tenía el ramo pedagógico todavía, por eso que pude en un colegio privado, y voy a trabajar, me dan sexto año B y quinto año B. En sexto año economía política, sigo teniendo esa materia, en quinto gestión organizacional, y primer día de clase, con mis primeros alumnos de nivel secundario, ingreso a la clase y me doy cuenta que dentro de esa clase yo tenía un alumno que
tenía otros tiempos. Tenía otra forma de aprender. Que estaba constantemente en esta posición, no les exagero, constantemente en esta posición, con el celular en la mano, constantemente en esta posición. Obviamente yo cuando lo veo me doy cuenta de ciertas características y los presento el alumno de la misma manera. Me acerco, le pregunto el nombre, me dice su nombre. Cuando le digo, deja el celular, entonces me dice su compañero, que después me enteré que eran compañeros, se sentaban juntos desde el 4º grado, 6º año estoy hablando, me dice, profe, los profesores lo dejan. Bueno, está bien, bárbaro. ¿Qué pasó cuando terminé la clase? Bueno, yo di la clase, ni me prestó atención, nada, querido grupo, nada de atención. ¿Qué hace eso? Eso para mí fue un motor. Yo digo, uy, ¿y ahora cómo voy a hacer para llegar a todos? Porque con lo que preparé y la forma, había preparado un PowerPoint con un video de qué era economía, qué era economía política, los sectores de la economía, debate. Bien, bárbaro, genial, pero este alumno ni se enganchó. No saben lo importante que fue este alumno para mi carrera docente, no tienen ni idea. Y fue mi primer día en mi primer curso del secundario. Me cambió la mirada docente. Salgo de ahí, voy a dirección, y esto es práctica real, salgo de ahí, voy a dirección y pregunto acerca de este alumno. Resulta ser que sí que tenía un diagnóstico, que no tenía un CUT con vigencia, no tenía. Tenía TEA, supuestamente era autista, con algún retraso madurativo, ya tenía 18, a punto de cumplir 19, había repetido, si mal no recuerdo, 3º o 4º año del secundario, y le pregunté, le digo, bueno, maestra inclusiva, no, equipo interdisciplinario, no, bien, algo que me puedas decir que me ayude para que yo pueda llegar a él, nada, querido grupo, nada. Y fue un tema que de a poquito me fui acercando a él, fui dialogando con él sin experiencia, sin conocimiento acerca de la educación inclusiva. Empecé a averiguar, empecé a investigar, empecé a hablar mucho con él. Y me di cuenta que este alumno aprendía con lo concreto y lo resumido. Economía política. El que conoce la materia sabe que hablamos de muchos filósofos, hablamos un poco de historia, hablamos de presidentes, hablamos de un contenido importante en cuanto a lectura. Y este alumno aprendía de manera concreta y resumida. Y los resúmenes se los hacía la mamá en su casa, de lo que tenía que estudiar. Porque él cuando tenía los resúmenes estudiaba sin problema, pero tenía que ser concreto. Cuando me doy cuenta de esa situación, que él se engancha con eso, empiezo a cambiar todos mis diseños de las clases. Y ese año yo di economía política con cuadros sinópticos. A ver, ¿utilizaba otras herramientas? Sí, también ponía videos, también puse canciones representativas de algún momento de nuestra Argentina. Bueno, en fin, utilizaba otras herramientas, pero la base de las clases eran un cuadro sinóptico. ¿Por qué? Porque ese cuadro sinóptico le servía a este alumno que estudiaba en concreto para estudiar. Y al resto le servía para guía para poder estudiar. Y era una época importante porque teníamos trimestrales, teníamos evaluaciones integradoras, que el que tiene práctica docente y sabe de esto, sabe que eran evaluaciones que eran trimestrales, eran integradoras de 3 meses, la integradora era integradora de todo el año, y este alumno realmente cursó la materia economía política totalmente incluido y con una calificación muy importante, porque cuando encontré, y digo encontré, y por favor con esto no lo tomen como egoísta, porque realmente no tenía herramientas, y cuando las fui a buscar no las tenía, y no sabía para dónde salir, me di cuenta que él se podía enganchar, dejó el celular, participaba de todas las clases. Y otra cosa que hacía, muy ansioso. Entonces quería ser siempre el primero. Si teníamos un debate donde se iba a calificar, él quería ser el primero. Entonces yo le decía, bueno, mira, primero va a hablar Laura. Y después de que habla Laura, hablas vos.
Ahora, terminaba Laura y no se me podía meter Carlos, tenía que ser él, porque era tanta la ansiedad que él tenía, él me esperaba. Yo se lo hacía a propósito por el tema de los turnos. Él me esperaba, pero yo le decía Laura y después de Laura tenía que venir él. Y les puedo decir que para mí fue enriquecedor. Este alumno para mí fue un motor que rediseñó mi mirada en las clases. Después no volví a dar economía política de esa manera porque tuve otros cursos diferentes, con otras inteligencias, con otros tipos de desafíos, pero no así. Y la verdad que fue algo muy importante para mi carrera docente este alumno. O sea que haciendo práctica reflexiva de esa situación que generó un motor para que yo perfeccionara mis clases, investigara, averiguara, bueno, fue muy importante para mí. Y lo hice sin saber que se llamaba práctica reflexiva, sin saber que eso era un motor que generaba para mí una reflexión para mejorar. Lo aprendí después, mucho después cuando hice el tramo pedagógico. ¿Y cómo logramos esa práctica reflexiva que les acabo de mencionar? Bueno, lo logramos a través de comunidades de prácticas. Esta, por ejemplo, la que tenemos nosotros ahora, que somos un conjunto de personas o docentes que compartimos una preocupación, un interés, un área tal vez, o todos los de contabilidad, o todos los de geografía, o todos los de historia, todos los de psicología, los de derecho, ciudadanía, bueno, en fin, o mezclados. Somos un grupo de personas, docentes en este caso, que intercambiamos diferentes experiencias que nos permiten reflexionar y poder mejorarnos en nuestras clases. Esto es importantísimo que suceda. Como ejemplo les pongo la comunidad de práctica que yo formo parte, nuestros saberes, con Analía y con Lidia, que es muy importante. Y dentro de esta práctica reflexiva existen dispositivos, porque, bueno, bárbaro, Romina, me pueden decir ustedes, todo genial, pero esto es así, o sea, yo todas las clases tengo que reflexionar acerca de cómo me fue, qué hice, o tiene que pasarme algo que a mí me provoque una intención de mejorar. Espérenme que me parece que hay alguien que quiere entrar, aguárdenme un segundito. Sí, Mariana. Ahí vuelvo. Bien. Existen dispositivos que nosotros podemos hacer prácticas reflexivas. Y estos dispositivos son 4. Voy a controlar bien el horario. Bárbaro. Y estos dispositivos son 4 que nosotros podemos hacer práctica reflexiva prácticamente sin darnos cuenta, por una cuestión prácticamente natural, digamos, de nuestra profesión. Uno son los ateneos de buenas prácticas de enseñanza. ¿Qué significa esto? Nos juntamos un grupo de, por ejemplo, las comunidades de práctica, nos juntamos un grupo de docentes para intercambiar experiencia, para intercambiar conocimientos, para intercambiar libros. Mirá, está bueno este libro de evaluación, está bueno este libro de inteligencias múltiples, está bueno este manual de educación inclusiva. Bien, intercambiar conocimientos, intercambiar experiencias que nos permitan reflexionar y poder aplicar en nuestros diseños de las clases. La segunda es juntarse para intercambiar experiencias, pero del mismo área. Por ejemplo, todos los de historia, todos los de geografía, todos los de contabilidad. Nos juntamos e incluso podemos hacer hasta proyectos juntos, ¿no? Podemos formar una comunidad de práctica que se llame, qué sé yo, los contables si somos de contabilidad, por decir un nombre. El nombre siempre es bueno para identificarnos, ¿no? Y dentro de nuestra misma disciplina compartimos experiencias. Por ejemplo, me está pasando a mí actualmente que mis alumnos de cuarto del año pasado de SIC 1 realmente conmigo tuvieron un desarrollo, un desenvolvimiento, y eso que estábamos en pandemia, totalmente en cuarentena, en ASPO. La verdad que un desenvolvimiento bárbaro los chicos de cuarto que ahora están en quinto. Pero la profe de quinto de este año, que es mi colega, es una compañera de trabajo, me dice que con ella no tienen los mismos rendimientos. Y que con ella les pregunta y los chicos les contestan mal, como si no hubiesen aprendido nada el año pasado. ¿Esto qué me permitió a mí cuando ella me hace este comentario? Bueno, nos permitió poder dialogar entre las mismas áreas y decir, bueno, bárbaro, perfecto, conmigo no tuvieron esa respuesta, con vos la tienen. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo?
bueno, son cosas que hablamos entre mis colegas y yo, pero es muy interesante que se puedan dar porque juntas estamos tratando de que este quinto de ahora realmente pueda aprovechar esta materia que están viendo con ella y que el año pasado empezaron a ver conmigo. Es muy interesante que esto lo puedan practicar con los de sus mismas disciplinas el día de mañana. Profe, Sí. agregaría algo ahí a esta filmina, la mirada puesta en la posibilidad, porque con todo lo que nos comentaste, con este chico, con Tea, la verdad que realmente es emocionante. Porque bueno, me desempeño en el rol de maestra de apoyo en el nivel primario, secundario y en un CENS de adultos. Y realmente si todos los docentes pudieran poner la mirada, en vez de, no sé, juntarse fuera del aula y decir, bueno, este chico es raro, o no quiere aprender, o es un vago, y demás, sino poder buscarle la vuelta, ¿no? Con este material concreto como él también pudo. Sí. La verdad que es muy interesante. Creo que hay una compañera más que también hace el mismo trabajo que yo y bueno, a veces es muy difícil que los docentes entiendan que bueno, que es a través de otros recursos, que capaz que es desde otro lugar y que después es positivo para todo el grupo. Sí. Sí. No tendríamos ni que desempeñarnos en este rol si todos los docentes pudieran ver, ¿no? Y se lo formara para la diversidad. Bueno, mi querida compañera, yo no sabía nada, no sabía ni por dónde tenía que empezar, para que tengas una idea. Porque era mi primer curso de la secundaria, mi primer desafío como docente. Y la verdad que Fausto a mí me enseñó un montón. Y yo tengo otra mirada ahora en las clases, en todas, en todas. Fausto me enseñó y Gastón me enseñó en el terciario, que con él no llegué, con él no supe, fue antes, Gastón fue antes que Fausto. Pero también Gastón motivó que yo haga el tramo pedagógico, por ejemplo. Y en el tramo pedagógico me di cuenta que también faltaba conocimiento con respecto a esto. Por eso cuando me hacen la propuesta, propongo de mi parte una partecita, aunque sea porque no soy especialista en el tema, yo no soy profesional de la salud, ni soy docente inclusiva, como vos que sos docente de apoyo, no soy. Lo único que hice fue estudiar un poco más, digamos, ¿no? Aprender un poquito más. Es muy interesante, es muy interesante tener esa mirada. Y te agradezco el comentario. Cuando los resultados son buenos, como en este caso, Fausto después me eligió para que le entregue el diploma. Fue el último año que se entregaron diplomas, por el año pasado fue algo un poco especial. Fausto cuando llegó a sexto me pidió que yo le entregara el diploma. Para mí fue un honor. Pero bueno, para mí fue muy importante, Fausto. Yo sé lo que vos estás diciendo y sé el tema de las posibilidades, pero esto surge también cuando uno hace comunidades de práctica. Pero yo hablé con los docentes en su momento que fueron profesores de Fausto y decían más o menos lo que dijiste vos. Pero palabras más, palabras menos, decían que Fausto había transitado la secundaria como pudo y que nosotros hicimos, o sea, el común de los profesores, nosotros hicimos lo que pudimos con Fausto, por ejemplo. Entonces yo, imagínense, con toda esa información, que era nada, dije, bueno, yo acá estoy por algo, ¿no? O sea, estoy parada acá por algo. Y ahí es donde me dediqué a aprender un poquito de él. Y no sabía nada, ¿eh? Después me enteré que había pictograma, pero después, mucho tiempo después, me enteré que había otras herramientas que yo podía haber utilizado, tal vez un poco más llamativas y más concretas, pero eso lo supe después. En el momento, digamos, de la experiencia que estaba viviendo, no. Entonces, desde mi inexperiencia y mi falta de conocimiento, como me di cuenta que él estudiaba por lo concreto, lo que se me ocurrió a mí en ese momento es hacerle un cuadro sinóptico. Y así surgió. Y funcionó. Capaz que no fue lo ideal, ¿no? Capaz que había otras herramientas que eran mucho mejor que esa. Pero en ese momento con él funcionó. Y te puedo asegurar que estaba recontra enganchado. De hecho, los venían a buscar, porque es un colegio que tiene muchas comisiones y que hacen comisiones de cumpleaños, comisiones de esto, comisiones de aquello. Entonces vienen y te sacan 2, 3 chicos para tal comisión.
Y cuando venían a mi clase a sacar 2 o 3 chicos y estaba él, que de repente se tenía que ir para la comisión de X, no se quería ir, se quería quedar en la clase. No se los comento, esto no lo tomen a mal, por favor. Es una experiencia que para mí fue tan importante que yo lo quiero trasladar para que todos sepamos que cuando ponemos un poquito más, podemos incluir a todos. Más teniendo una ley de educación inclusiva que nos acompaña y nos avala para que todos estemos dentro del sistema de educación. Hace falta un poquito de ganas, nada más. Pero bueno, muchas gracias por ese comentario. Sigo. Gracias a vos. No, por favor. Bueno, sigo. Protocolos. Otra forma de hacer esta práctica reflexiva se llama protocolos. Ya lo vamos a ver. Hay un protocolo muy conocido que aconseja Rebeca Anijovic, que es de donde yo saqué esta información. Es el libro de ella. Que se llama Protocolo Ser, ya lo vamos a ver, y observaciones entre pares. Las observaciones entre pares no es nada más ni nada menos que observaciones entre colegas del mismo nivel, no jerárquicos. Ya vamos a ver bien, ustedes estuvieron haciendo un poquito de todo esto en las relatorías con la profesora Analía, las observaciones entre pares. Así que experiencia entre ustedes en ese caso tienen, que es muy interesante. Bueno, los ateneos, como bien describimos recién, los ateneos es esta forma, ¿no? Esta forma de juntarnos entre docentes que tenemos una intención, que tenemos un problema, que tenemos una necesidad de compartir distintos tipos de experiencias y en casos concretos las analizamos y nos sirve a todos para crecer en nuestros diseños de las clases. Si somos del mismo área, mucho mejor, porque puede salir también, no mucho mejor, es algo más que se suma, que pueden salir proyectos juntos, por ejemplo, qué sé yo, economía en 4º año, puede ser teoría de las organizaciones y contabilidad, que nos reunimos, entonces podemos hablar acerca del mismo curso, qué experiencia tiene mi compañera, qué experiencia tengo yo, cómo diseñamos las clases, cómo llegamos mejor a los alumnos, y si se da el proyecto en común, muchísimo mejor. Yo sugiero siempre trabajar bajo proyectos porque los alumnos aplican en la práctica todo lo que aprenden en la teoría, digamos. Entonces, trabajar en proyectos es muy interesante. Y protocolo, y ahora voy a dejar de compartir un poquito y voy a charlar con ustedes, el protocolo que nos recomienda Rebeca para hacer en estas prácticas reflexivas se llama SER. ¿Y qué significa esto de SER? Seguir haciendo, ahí está la S, empezar a hacer y revisar lo hecho. Ahí tenemos las tres letras del protocolo SER. Seguir haciendo, empezar a hacer y revisar lo hecho. Yo siempre hago protocolos de mis trabajos. ¿Qué sigo haciendo? Por ejemplo, de esa clase de economía que les comenté de mi alumno, de repente no hago más esos cuadros sinópticos que hacía. Ahora hago otras cosas. ¿Pero por qué? Porque en este momento tengo otro curso con otras características y que les interesa otras cosas, entonces utilizo otras herramientas. ¿Qué tengo que empezar a hacer a raíz de ese motor, de ese alumno que motivó en mí otra mirada? Y empiezo a tener eso, ¿no? Esa otra mirada hacia los cursos que son distintos. Yo tengo, para que tengan una idea, empiezan conmigo en 3º y terminan en 6º ahora, en la actualidad, ¿no? Yo tengo construcción de la ciudadanía en 3º, SIC 1 en 4º, gestión organizacional en 5º y economía política en 6º. Entonces, el alumno que sigue la rama de economía lo tengo de 3º a 6º. El de 3º que se va para comunicación lo veo en los pasillos, pero digamos el resto lo puedo llegar a tener 4 años. Entonces, a mí me permite, yo cada año renuevo un curso, porque los otros ya los conozco. Entonces, como los conozco, rediseñar las clases es mucho más fácil porque uno ya los conoce. Pero el de 3er año, todos los años son nuevos para mí. Entonces, cada vez que tengo un curso nuevo, me hago esta reflexión. Bueno, a ver, reviso lo que ya hice. Reviso, a ver, hice esto. Bueno, ¿qué sigo haciendo de lo que hice? Bárbaro, bueno, hago esto. ¿Y qué voy a empezar a hacer nuevo? El empezar nuevo es siempre mirar con otros ojos a mi curso, conocerlo primero. Primero tengo que saber qué curso tengo, quiénes están ahí, quién es Juan, quién es Pedro, quién es Carla, quién es Mónica.
¿Quién es aquellos alumnos que yo tengo como para poder diseñar mis clases? Y ahora vuelvo a ustedes, antes de terminar la presentación, y les pregunto, los que ya tienen experiencia en docencia, ¿cómo tomaron este cambio? O si alguno tiene experiencia de docencia me van a decir, ¿cómo fue el pasar de la presencialidad a la virtualidad completa el año pasado y a la semipresencialidad este año? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Pudieron llevarla bien? ¿Se adaptaron? ¿Cambiaron muchas cosas? Hola, buenas tardes. Soy Maiten. Para mí fue frustrante. Creo que la palabra es frustrante. Fue volver a entender todo, ¿no? Yo soy docente no formal, más allá de ser docente formal, y tuve que amoldarme un montón de cosas que ni yo entendía. Y sobre todo doy cursos laborales, por ejemplo. Con los adultos no fue tan complejo porque intentaron amoldarse conmigo, pero en la docencia no formal yo estaba con niños de 7 años, niñas de 7 años y niñas de 7 años. Y en la no formalidad era todo muy lúdico, y cuando llegamos a la parte virtual era complejo porque era un niño que no puede expresar todo ese movimiento, toda su necesidad de ser sentado enfrente de una pantalla, ¿entendés? Que estaba encerrado, que por ahí lo único que tenía de espacio al aire libre en su casa era un balconcito, y acostumbrados a ir a la plaza. Entonces era como todas las semanas en una constante frustración de pensar cómo puedo darle lo que necesita en esta situación que yo tampoco entendía, porque digo, a nosotros también nos pasó estar encerrados, por más que seamos adultos, no, nos costó la adaptación. Y era mucho hablar, preguntarles, bueno, ¿a vos qué te parece? ¿Vos qué necesitás? ¿Vos qué me proponés? ¿No? Porque también es importante la opinión del niño. Pero creo que sí, que resumiría los primeros meses en frustración, pero cuando pudimos encontrarle un camino, la frustración se transformó directamente en aprendizaje positivo para todos. ¿Y qué volverías a hacer de lo que hacías? ¿Qué no volverías a hacer? ¿Qué no volvería a hacer? Sí. Sentirme tan defraudada. Porque es como que me auto boicoteaba, ¿no? Claro. Ese malestar emocional me auto boicoteaba y me frenaba a llegar justamente a la parte esa del aprendizaje. Y lo que volvería a hacer ante una situación de adaptación así es otra vez tratar de poner la cabeza en cómo lo llevamos adelante. Bien. Bueno, esto lo que estás haciendo en este momento es una práctica reflexiva y estamos utilizando este protocolo. Y también estamos utilizando el Ateneo, porque somos diferentes. Nosotros tenemos diferentes disciplinas, venimos de distintas áreas y con distintas formas de pensar. Entonces, tenemos un Ateneo en donde estamos compartiendo un protocolo SER, haciendo una práctica reflexiva de lo que te pasó el año pasado. Bueno, ¿qué no volvería a hacer? ¿Qué sí volvería a hacer? ¿Y qué dejaría de hacer? ¿Qué para siempre? Digamos, ya creo que esto está obsoleto para mí. Entonces son distintas formas de pensar y de reflexionar nuestras prácticas. Te agradezco, Maiten, que hayas compartido tu experiencia. ¿Algún otro u otra que haya vivido este cambio así presencial a virtual que quiera compartir? Va a ser muy lindo escucharlos, porque estamos hablando de la práctica. Que tengan práctica docente que hayan ya tenido. ¿Alguien que se anime? ¿No? ¿Tienen práctica docente o la mayoría no tiene práctica docente? ¿La mayoría no tiene práctica docente? Hola, yo sí tengo práctica docente, pero en universidad. Ah, bien. ¿Y cómo fue tu cambio? Viste que la universidad sigue virtual todavía. Sí, yo doy clases en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.
Es complicado porque es una materia del último tramo y en su mayoría es experimental, o sea, es en mesada, digamos. Claro. Y nada, se reciben bioquímicos y farmacéuticos sin saber usar una micropipeta, básicamente. Entonces, es complicado. Ahora recién sí se están tomando exámenes presenciales, pero con un aforo, porque nada, o sea, cada materia corresponde a un piso de la Facultad de Farmacia. Claro. Y tienen, o sea, no sé, hay gente que está investigando, o sea, justo en mi instituto, yo investigo también, soy investigadora. Como que no hay aforo como para que estén los investigadores y también estén los alumnos. Claro. Entonces es muy complicado. Y más en lo que, o sea, todos tenemos conocimiento de que la UBA es una universidad muy vieja y nada. O sea, ni tengo Muy que hablar, tradicional, muy tradicional y muy conservadora Sí, en algunos no, aspectos. sí, no, que sigue siendo conservadora porque la mayoría de los jefes de cátedra son gente grande. Claro, claro. Y nada, en la infraestructura también. O sea, como que sí se da plata a las universidades, pero lo que es infraestructura está en decadencia. Claro, es un tema. Y más en los laboratorios, que en particular mi laboratorio es un laboratorio con mesadas de madera. Entonces es complicado, porque los chicos no entienden, o sea, uno les explica los protocolos, cómo tenés que hacer, qué tenés que tomar, pipeta, esto, y es como que no lo entienden, y es difícil, y es frustrante, como decía nuestra compañera, porque, o sea, ellos terminan sin saber cómo hacer un ensayo. ¿Y por qué tomaron la decisión de aprobarlos sin tener esa práctica realmente? De arriba. O sea, Una vienen, decisión. son cosas que vienen de arriba y los tenés que aprobar y los tenés que probar. Algunas veces es triste porque hay algunos chicos que no están en condiciones de ser aprobados, porque ese es un profesional que sale. Claro, claro. Eso mismo te iba a plantear. Me parece que, o sea, yo no soy docente, no estuve nunca al frente de una clase, pero me parece que hay carreras que sí o sí tienen que tener una práctica. Claro, pero En salen el caso de resoluciones, ella, en el caso resoluciones de la nuestro, SUBA, que es resolución la de la de UBA, salud. que no podés no aprobarlo. Las Claro, pero materias se de trata de la salud, salud de otro. tiene que estar una práctica palpando al paciente, tenés que tenerlo, porque vos estás trabajando con vidas. Claro, con la salud Claro, del otro. yo digo farmacia y bioquímica, no me imagino la Facultad de Medicina que no, claro, tal Desde cual. nuestra perspectiva, que recién ahora mi hija es estudiante, está haciendo el CBC de la UBA de medicina y aparte está haciendo enfermería. Y ahora empieza con prácticas de enfermería ella, que me parece bárbaro, y la van a vacunar por ser alumna regular de la Estudiante, facultad, claro. por ser estudiante. La verdad, o sea, si lo pones a analizar, decís, la verdad que necesita la práctica, necesita estar dentro del campo práctico, porque vos el día de mañana agarrás un ser humano y no sabés lo que estás haciendo. O sea, no sabes lo que es una jeringa, y te hablo de la perspectiva de enfermería. Sí, Imagínate un médico. O sea, Bueno, ¿qué médico esto hoy no- se está recibiendo? Esto nos permite reflexionar a nosotros que somos, digamos, somos docentes, ¿no? O sea, nosotros somos pequeños, no tomamos decisiones. Si realmente, digamos, los que sí toman decisiones en el Ministerio de Educación y demás, nacional, provincial, tendrían que hacer estas reflexiones también, como nosotros lo hacemos con nuestro aula, para poder tener en cuenta estos casos. Es cierto, un médico no se puede recibir sin haber atendido a un paciente y tocarlo, por ejemplo. A ver, tiene inflamada la garganta, la tiene roja, no sé, soy contadora, no tengo nada que ver con la medicina, pero a lo que voy es un odontólogo que no arregle una muela que tiene infección, que no se pueda recibir por no tiene esa Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué va a hacer de ese Y hoy por hoy es uno de los más riesgosos poner el odontólogo porque lo tenés acá con la boca abierta y obviamente el COVID le va a pasar de la nada misma. Tal O sea, cual. es como complicado. Pero también es entendible que sí o sí para poder recibirse tiene que haber tocado una boca, porque si no, ¿qué arreglo le va a hacer? Y te estamos hablando de un odontólogo. Sí. O sea,
estamos hablando de un Sí, montón. no hablemos de cosas oncológicas, digamos, no hablemos de salud oncológica, pero... de otra cosa, un cirujano, sí, tal fuera, cual. ¿no? Bueno, esto nos permite, para tomar estos ejemplos, y muchísimas gracias, y la salud siempre trae estos temas de debate que son muy interesantes, nos permite reflexionar, ¿no? Si nosotros tenemos que volver atrás, ¿haríamos lo mismo? A ver, como representantes, ya estamos hablando, no como docentes, dejaríamos como representantes, yo autorizaría bajo una resolución a que se recibiera un enfermero sin que haya tocado de repente a algún paciente o a un farmacéutico sin que haya tenido práctica de laboratorio. ¿Lo haría? ¿No lo haría? Esto es el objetivo de estas prácticas reflexivas mediadas por este protocolo, ¿verdad? Que es muy interesante traerlo y es muy interesante tenerlo en cuenta, porque de estas prácticas reflexivas después surgen cosas interesantes y buenas para nuestro desenvolvimiento como docentes. Yo tengo muchos casos para contarles, pero bueno, vamos a ir de a poco. Y volviendo al protocolo, bueno, como les dije, vamos a ver varios protocolos en diferentes... en estos 3 encuentros que tenemos un poquito de teoría, que en realidad no es tanta teoría, sino que más bien es práctica, porque ustedes ya transitaron el tramo pedagógico y ya vieron muchas de estas cosas. Posiblemente estemos profundizando algunas otras. En didáctica se ven, ahora después les voy a pedir cómo vieron ustedes didáctica para yo tener una idea, pero en didáctica se ven estrategias, se ven herramientas que uno puede implementar en un diseño de una clase, que posiblemente nosotros en el próximo encuentro lo toquemos. Pero bueno, puntualmente el de hoy es práctica reflexiva. Este es un protocolo que es muy interesante, que está bueno que lo pongamos en práctica y que sepamos que existe y que se puede hacer, y que lo más probable es que lo hacemos y no sabemos que tiene un nombre y que tiene un apellido lo que estamos haciendo. Y por último, y acá sí vamos a hablar un poquito más, observaciones entre pares. Ustedes tuvieron con Analía relatorías que hicieron observaciones entre ustedes mismos. Y acá no hablamos de las observaciones entre pares, solamente viene la directora y me ve, viene la inspectora y me ve, porque ese no sería entre pares, eso sería jerárquico. Y lo que nos dice Rebeca Mijovic en su libro es que las observaciones de pares impactan mucho más que de repente las observaciones de un jerárquico. ¿Por qué? Porque el jerárquico es el jefe. Entonces, viene y nos observa. Les voy a comentar un caso que me pasó la semana anterior, antes de que empiece el receso. La anterior, que empiece el receso invernal para nosotros los docentes. Vino a mi clase de construcción de la ciudadanía la directora del colegio. No era la primera vez que venía, ya había venido a SIC 1, pero se había quedado un ratito y se fue. Vino, y les voy a contar el impacto que tuvo, no porque vino la directora a ver a mi clase, sino ella vino, estábamos viendo Sociedad de la Información con los chicos, y se enganchó ella le gustó el tema. Y los chicos se engancharon con las preguntas que ella le hacía, basados en lo que nosotros veníamos hablando y debatiendo minutos antes que ella entrara. Miren, fue tanto la empatía que se dio, que no solo estuvo en la clase, sino que se quedó las 2 horas además. A mí es la primera vez en mi carrera docente que me pasa que me vienen a observar la clase y se quedan las 2 horas completas. Siempre un rato. Venían un ratito, media hora, 20 minutos y se iban. Siempre, me pasó lo mismo. Esta vez se quedó las 2 horas más. La llamaron por teléfono, salió, atendió y volvió. Yo pensé que ya no venía más porque quedaba media hora de la clase y volvió. Y lo que me impactó a mí no fue la presencia de alguien jerárquico que vino a observar mi clase, porque yo de hecho estoy acostumbrada, imagínense, trabajé muchos años en empresas en donde también era muy observada y venían a mis sucursales y bueno, en fin. Entonces para mí es algo normal. No fue eso el impacto fue la reacción de los alumnos que se coparon, hablando un poquito como ellos, con nosotras dos, con la química que se dio entre nosotras dos y eso que disentimos en un tema.
que seguimos disintiendo, porque yo para mí tengo pero bueno, se dio un debate entre nosotras que los alumnos y alumnas observaron y les gustó, porque algunos opinaban de una manera, otros de otra, y se dio algo tan lindo que estuvo las 2 horas. A lo último, bueno, se fue contenta, nosotros la aplaudimos, todo, pero bueno, digamos, más que una observación de clase, vino y se sumó a la clase nuestra, más que otra cosa. Eso para mí fue muy importante, fue muy significativo, más allá de que haya venido un jerárquico y me haya observado la clase. Pero con mis pares me pasa algo diferente. Cuando yo comparto la clase de otro, o un par viene a compartir una clase que es mía, las observaciones que me realizan, para mí genera un impacto muchísimo más fuerte. Y en esto coincido con Rebeca Nijovic, cuando ella dice que cuando un par te da una devolución, el impacto en nosotros es muchísimo más fuerte que de repente venga un jerárquico, porque es un par, porque está al igual que nosotros. Entonces me pregunto, ¿ustedes han participado de observaciones entre pares? ¿Han tenido esa experiencia de poder participar? No. Como docentes no. Los pocos docentes no. No, yo no tuve observaciones entre pares en el aula. Vino una vez la directora un ratito, pero 10 minutos estuvo y después ya no vino más. Claro, que es lo típico que me pasó a mí también, que venían un ratito Las únicas observaciones que tuve fueron de esa manera. O la directora o la inspectora, no más de 15 minutos, te daban un papel con un escrito de lo que opinaban y en realidad no habían visto nada. O sea, lo único que habías hecho era presentar tu nombre, tu materia y decirle, estos son mis alumnos, somos el grupo aulario y nada más. Nada más. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Era un acta que te hacían firmar en donde estaban todos tus datos, el curso y qué sé yo, y una observación que vos ponías, que te ponían en realidad y vos firmabas la observación. Y cuando participaron de la experiencia entre ustedes, que ustedes se tuvieron que escuchar en las relatorías y tuvieron que hablar también, hacer observaciones y demás, ¿cómo se sintieron? Y ahí bien porque entre compañeros nos damos como apoyo. Además, a mí particularmente, no sé si les pasa a los demás, me preocupa la oratoria. Como que al haber sucedido esto de la virtualidad, es como, a mí me da vergüenza. Si bien hablo, trato, pero es como que necesito que alguien rompa el hielo. Y como había dicho Julián, siempre son los mismos los que hablan. Como que necesitamos este intercambio, mirarnos a la cara, porque después lo vamos a tener que hacer y me imagino que ese momento va a ser como, no sé. Es lo que hablábamos antes, somos médicos que vamos a salir con un título sin haber estado frente al paciente. O sea, somos docentes que vamos a eventualmente tener la habilitación formal sin haber estado frente a un grupo o observando pares, o sea, en algún punto eso me preocupa y me hubiera gustado volver a la presencialidad para eso, por lo menos. Sí, que además, como dice Juli, ¿no? Estar en presencia activa y resolutiva, porque podemos leer un montón de conocimiento teórico, pero el estar ahí en la práctica, en el intercambio, pasa en la experiencia, digamos, ¿no? Bueno, les va a pasar, porque de hecho yo les comenté, mi primer curso en nivel secundario, y bueno, conocí a este alumnito que a mí me cambió la vida, y fue... No la vida, la mirada como profesional. Sí, la vida también, porque uno empieza a mirar, tal vez porque me ocupé del tema. Si no me hubiese ocupado, hubiese sido como me contestó el primer día su compañerito, que no me voy a olvidar nunca, los profesores lo dejan. Estaba literalmente así, encorvado, mirando el celular. Entonces, para mí fue terrible esa situación. Y verlo así el primer día fue terrible. La observación entre pares es muy importante. Cuando nosotros empecemos en el cuarto, no, porque en el cuarto vemos la microclase. En el tercer encuentro, que vamos a empezar a hablar un poquito acerca del borrador que vamos a ir armando para la microclase, entre ustedes van a ir hablando, van a tener un poquito de experiencia y nosotros vamos a ser como los alumnos, entre comillas. En el cuarto encuentro, ustedes van a dar la microclase que les digo.
y nosotros vamos a ser como los alumnos, entre comillas, que van y vamos a dar, obviamente, las observaciones, se las voy a comentar, antes vamos a tener el borrador visto, como para que ustedes lleguen sin ningún problema. Pero no tengan dudas que si ustedes sienten realmente la docencia, cuando entraron a la puerta y abrieron, pueden estar nerviosos los primeros minutos, después se pasa, porque generalmente es un tema que uno maneja, que conoce, salvo que uno se tire así a un tema que nunca da, que yo cuando me ofrecieron construcción de la ciudadanía nunca lo había dado, lo asimilaba a instrucción cívica de mi época de secundario, pero bueno, sí, perdón, Ángela. Mariana. Sí, yo cuando entré al aula, cuando tomé mi primera clase, tomé una sola hora de inglés y la tomé el 12 de abril y el 15 estaba en el aula. O sea, tuve el fin de semana en el medio, que preparé la clase y el lunes entré al aula con 42 alumnos. La primera vez en la vida que entraba a un aula, pero yo tengo algo que soy muy... arriesga, yo me mando y ahí veo qué pasa. Y me gustó, me encantó. Aparte participaban todos y eso también está bueno. Está bueno, y en inglés, viste que en inglés tiene miedo siempre, en inglés. Claro, y no soy profesora de inglés, soy agente de viajes. Mira. Y al tener la práctica de los 2 años de inglés y portugués, ahí tuve como la entrada para el inglés, pero en sí no era profesora de inglés. Sin embargo, para no equivocarme o si me preguntaban algo y no sabía, me estudié la vida, resumí un montón de cosas, busqué palabras que no me acordaba, hice todo una preparatoria para que sea linda la clase. ¿Você fala portugués? Ay, falo un portugués muy bem. ¡Qué lindo! Yo también, porque donde trabajaba tuve que estudiar portugués. Poquinho igual. Es lindo igual el portugués, es divertido. Sí, es hermoso. Lo estudié donde trabajaba también en una empresa, en un banco, que fue comprada por un grupo portugués, brasilero, en realidad no era de Portugal. Y bueno, ya aprendimos, es muy lindo el portugués. Bueno, inglés lo sé de toda la vida, pero bueno, cuando te abren la puerta, no se preocupen porque los miedos los vamos a tener siempre y cada vez que tienen un curso nuevo siempre hay un cosquilleo acá en el pecho que quédense tranquilos porque pasa. No hay otra cosa. Lo importante, para dejar, a ver si me quedó algo pendiente de la presentación de hoy, no, ya la terminábamos. Lo importante de la presentación de hoy es dejarles en claro el tema del concepto de práctica reflexiva, que realmente lo utilicen. Y acá, utilicémoslo, todos nuestros encuentros, hagamos una práctica, la próxima va a ser diseño de clases, ahí vamos a hablar de cómo diseñamos una clase y qué distintos dispositivos tenemos para poder diseñarla, cómo nos podemos basar. Después cada uno va a poner su forma, va a poner su estilo, no somos todos los mismos. Y vamos a encontrarnos de repente con colegas que son más audaces, como Mariana, con colegas que son más tranquilos, más conservadores. Yo para comentarles un caso entre pares, teníamos un colega el año pasado que tenía pánico, misma edad que yo, pánico a la tecnología. Y no hubo forma de hacerlo trabajar bajo una videollamada. Cuando pudo vencer ese inhibidor tan grande que tenía, lo hizo a cámara cerrada. Entonces, y sin embargo, presencialmente es uno de los profesores más queridos. O sea, fíjense, ¿no? La dualidad. Presencialmente los chicos lo adoran y cuando intentaron tener las clases virtuales con él fue muy complejo, fue muy difícil porque él se ponía todas las trabas de que no podía. Hasta que se animó, y bueno, se animó a cámara cerrada. Y de hecho a todas las reuniones que hemos tenido plenarias o reuniones de jornadas que eran virtuales, bueno, también a cámara cerrada. Y cuando hablaba era por el mensajito del chat de la videollamada, tanto sea Zoom como Meet. Fue todo un tema para él. Y si él, yo hablo mucho con este profesor porque aparte lo aprecio mucho, para él fue, no sé si fue frustrante, fue inhibidor para él el año pasado.
porque todo lo que él sabe y hace tantos años que ¿Una enseña... persona grande? No, 45 años, como yo. 45 años, no estamos hablando de, no sé, 50, 60, 70, que, bueno, 70 no creo, pero 60, 45, no era un hombre que vos decís, no tiene que saber de tecnología. A ver, yo tengo 45 años y me manejo mucho con la tecnología. Mi trabajo tal vez hizo que yo me manejara mucho con la tecnología, pero otras colegas más grandes que él se pudieron adaptar sin problemas, sin embargo, él no pudo. O sea que ahí no hubo un tema generacional. Tal vez era un tema de inhibidores propios, ¿no? De características personales de él. Que si vamos a un protocolo SER, ¿qué no volvería a hacer? No volvería nunca a aprender una videollamada para él. Lo he hablado. Le dije, fulano, hagamos algo, replanteémonos. Para que él me diga, bueno, no sé, estudiar un poquito algo de tecnología. No, nada. Es como que cerrado. Pero es su forma. Y sin embargo, en la presencialidad es uno de los profesores más queridos y que los chicos aprenden un montón. Geografía e historia tiene. Y tiene como 8 cursos. Tiene el doble que yo. Yo tengo 4, él tiene como 8. Si mal no recuerdo. Pero bueno, es todo un tema. Lo importante es no cerrarse, ¿no? Lo importante es cuando tengamos un desafío, y especialmente los que no tienen experiencia laboral, docencia todavía, no se achiquen. No piensen no puedo. Sáquense eso de la cabeza. Que no van a poder porque no tienen la práctica docente en una escuela. No, olvídense, porque aún teniendo la práctica docente en una escuela, que puede ser un mes, supongamos, les toca bárbaro, les tocó un curso espectacular, se recibieron con honores, y después van y les toca un curso revoltoso, irrespetuoso también, porque hay, especialmente de la secundaria, no estamos hablando de adultos, pero en la secundaria tenemos de todo. Hay alumnos que son geniales y otros pesados. Sí. A mí me tocó una alumna que no le gustó la nota que le puse y se puso los auriculares y me dijo, vos estás acá porque nosotros estamos como alumnos, si no vos no trabajarías. Y se puso los auriculares y se olvidó de la clase. Ajá. Y yo tengo un carácter fuerte y tuve que aprender a controlarme porque la hubiera mandado yo a freír churros, pero dije, no, vos sos acá la docente, ella es la alumna, y entonces me la fumé, digamos. Pero a lo último de la clase, minutos antes de que termine, se saca el auricular y me pregunta algo sobre la tarea. A lo que yo le respondo sobre la tarea. Y quedó ahí la cosa. Pero me dio ganas de, no sé, y tuve que bancármela, digamos, no responder a la altura, no ponerme como para que la chica no la siga, digamos. Claro, bueno, no estuvo mal la actitud que tuviste. Todos hubiesen tenido la misma actitud, hubiesen respondido de otra manera. A ver, alguien que no haya hablado. Todos hubiesen como callado, bancándosela, como dijo Mariana, o hubiesen respondido de otra manera. Mariana, te consulto, ¿vos le explicaste por qué se sacó la nota que se sacó? Sí, le expliqué. Ella se había equivocado en 3 ejercicios y no había participado nunca en ninguna clase. Creo que tenía 8 clases y vino 3. Entonces, dentro de la evalué según la cantidad de clases que vino, lo que hizo entrar a la clase y la participación. O sea, fue todo junto. Y se lo habías aclarado. O sea, ella cuando leyó la nota, sí. leyó esto que vos me estás diciendo. Sí, me preguntó por qué y ahí le expliqué el por qué. Igual se enojó. Pero bueno, cuando lleguemos al tercer encuentro vamos a ver evaluación y vamos a ver evaluación de retroalimentación formativa, que es muy interesante para evitar este tipo de cosas. Porque es cierto que no nos podemos poner a la altura de los demás, no nos podemos poner. Yo le hubiera respondido. ¿Cómo? Yo le hubiera respondido. ¿Y qué le hubiese respondido? Le hubiera respondido, sí. No sé. Pero es muy factible que, no sé, pero la hubiera retado seguro. Como papá, ¿viste? Sincera, la hubiera mandado a salir del aula y después pero bueno, no responde como papá, como un padre, no como un docente. O por ahí, o por ahí fijándome si estaba escuchando lo que decía, porque algunos se ponen los auriculares y siguen escuchando al profesor.
Claro. Ese es el tema. Sí, lógico. En realidad no tienen que tener los auriculares. Después les voy a enseñar una técnica cómo manejo yo el celular y los auriculares. Más adelante ya les voy a explicar cómo lo manejo yo. Bueno, les comento. ¿Cómo seguimos? La clase que viene vamos a ver diseño de las clases, muy interesante, así que vamos. Les voy a dejar el material bibliográfico de esta clase. La clase está grabada y les voy a dejar un video cortito, mucho más cortito, de esta presentación, por si no quieren volver a ver la clase de nuevo, que dura una hora y piquito. Les voy a subir el trabajo práctico, que uno de los ítems del trabajo práctico va a ser que me compartan el portafolio que hicieron con la profesora Analía, para ir empezando a ver cómo están diseñando las secuencias, con qué materias me voy a encontrar que ustedes van a exponer en la cuarta clase y en la quinta. Y después vamos a ver algo de práctica reflexiva. Va a ser un trabajito de práctica reflexiva seguramente grupal, respetando siempre los mismos grupos que tuvieron con la profe Analía. Seguramente a partir del lunes voy a subir toda la información porque hoy trabajo hasta tarde y mañana voy a descansar un poquito porque el lunes ya empiezo con todo. Así que voy a hacer así, pero les comento. Y vamos a manejarnos con una herramienta nueva que con Lidia se van a seguir manejando con el WhatsApp. Y conmigo vamos a incorporar una herramienta digital nueva que se llama el chat de Google. Para eso les pidió la profe Analía la cuenta de Gmail. Así yo voy a crear las salas nuestras para poder dialogar y utilizar. Esa aplicación se la pueden bajar al celu. Yo respondo en forma automática y nos va a servir para esto, ¿no? Para la comunicación. Profe, necesito tal cosa. Profe, no puedo entrar porque me pasa tal otra. O en el práctico, para que sean esas comunicaciones cortitas. El campus va a ser para la entrega de trabajos, como siempre, como se venían manejando con Analía. Y si quieren alguna consulta por el campus, también. Pero como yo el chat de Google lo manejo desde acá, es más rápido que les responda por acá. ¿Por qué no me manejo por WhatsApp y sí por chat de Google? Porque quiero que ustedes se lleven otra herramienta digital más que posiblemente la puedan utilizar en la práctica sin tener que darles su teléfono personal, porque pueden no querer darlo en el caso de que lo necesiten, o pueden no poder comprar un segundo teléfono, segundo número, para poder compartirlo con alumnos el día de mañana. Entonces tienen esta herramienta que no se necesita celular. Con la cuenta de Gmail, que todos la tenemos, desde que tenemos celular, lo podemos implementar. Así que vamos a tener consultorías, después les voy a mandar cuándo tenemos las consultorías. Vamos a seguir hablando de todo esto. Muchísimas gracias por estar aquí. A partir del lunes me voy a empezar a comunicar y bueno, nada, les agradezco. Ha sido una clase divina. Analía tenía razón y espero yo poder transmitirle todo lo que sé para que les sirva a todos, a los que ya ejercen la docencia y a los que no también. Así que muchísimas gracias por estar. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Beso enorme. Buen fin de a todos. Sí. Buen fin de. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, Vero. Chau. Sigo trabajando.